Estamos en uno de los lugares más emblemáticos de la memoria histórica de la provincia de Valencia. Es el lugar donde se llevaron a cabo las ejecuciones después de la Guerra Civil, dictadas por los tribunales militares establecidos en la capital provincial. Hay que tener en cuenta que de los unos 3.100 o 3.200 fusilados después del fin de la guerra, 2.300 se llevaron a cabo aquí sobre este muro que nos tenemos a nuestras espaldas. ¿Por qué se ha denominado a este lugar como el Paredón de España? Eso es un nombre que se le ha puesto hace poco tiempo. Esto normalmente los vecinos de la localidad lo conocemos como el Terrer, porque aquí había una auténtica montaña de tierra. Se conoce como Paredón de España porque en el cementerio de Paterna, que está aquí a 4 pasos, fueron enterrados los ejecutados de este lugar. Y ahí hay vecinos no solamente de Valencia, de provincia, o de Alicante o Castellón, sino de unas 40 de las 53 provincias que componían la España del año 39. ¿Y por qué en Paterna? ¿Qué origen tiene este hecho de que haya tanta gente de tantos lugares distintos? Tiene el hecho de que se juzgaban en Valencia, muchos estaban presos en la cárcel Modelo por el avance de las tropas franquistas durante la contienda, otros fueron trasladados aquí a Paterna desde el campo de concentración de Albatera o del puerto de Alicante, o también porque Paterna, al ser la sede del gobierno republicano durante un determinado tiempo durante la contienda, la justicia franquista tenía la sana costumbre de ejecutar a las personas en aquellos lugares donde habían actuado política o sindicalmente. De tal manera que muchos, por ejemplo, un ministro de la República, pese a ser detenido en Francia junto con Banch, fue trasladado a Cataluña en el primer momento, pero de ahí trasladado a Valencia para ser juzgado y ejecutado en esta situación, en esta localidad, perdón. Entonces, los policías o miembros del SIM, del Servicio de Investigación Militar, directores de partidos políticos, al haber estado aquí actuando durante un tiempo determinado, fueron luego trasladados a esta zona. ¿Quiénes eran los fusilados aquí en Paterna? El porcentaje más o menos de estos 2.300, el porcentaje muy alto, como es normal, es clase obrera trabajadora, sea tanto agrícola como industriales. Es el movimiento obrero, básicamente. Pero también tenemos muchos líderes sindicales o miembros de colectividades agrarias, que era la forma que se llevó a cabo la economía durante los años de la guerra. También tenemos muchos políticos. Tenemos al rector de la Universidad de Valencia, al presidente Alexandre, y, como cosa curiosa, a los representantes del ejército que entregaron las armas correspondientes a los vencedores de la guerra, a Franco. Tenemos al director general de aviación, que entregó la aviación republicana a Franco, pues pese a eso fue detenido, juzgado y condenado, y a altos cargos del ejército de tierra, que hicieron lo mismo, que se rindieron, y pese a ese acto militar noble de rendirse, fueron ejecutados exactamente igual. También había escuchado que fusilaron aquí al alcalde de Tabernes, ¿no? Alcaldes hay, no uno, habrán pues 30 o 40 o más incluso alcaldes y concejales de diversos ayuntamientos. Ten en cuenta que uno de los primeros en ser detenidos eran estos representantes del poder local, porque habían mantenido la administración pública durante los años del conflicto. Eso era un auxilio a la rebelión, paradójicamente, porque habían contribuido a que el golpe de Estado no prosperase y triunfase rápidamente. Por tanto, eran acusados de eso, de auxilio a la rebelión, cuando en realidad eran freno a la rebelión. ¿Y cómo funcionaba el paredón? Esto, pues pese a lo que la apariencia que tiene aquí, y como digo, esto es lo que queda del paredón. Aquí habría una montaña de tierra de 10 metros de altura por 100 de largo, pese a que hoy en día no se ve nada. Iría pues desde el principio del muro, pues calcula 100 metros hacia arriba todo la longitud. Aquí estaba el muro, sobre ese muro que queda ahí se colocaban las personas que iban a ser ejecutadas. El pelotón de ejecución estaba un poco más hacia allá, disparaba sobre sus cuerpos, que caían o bien en esa superficie plana o alguno caería aquí hasta este pequeño foso que había detrás. De aquí entrados de nuevo con unos camiones al cementerio, que está a pocos pasos de aquí,
y instalados ya en las fosas comunes. Actualmente, ¿qué es lo que queda de aquí? ¿Qué es lo que podemos observar del paredón de Paterna? Del paredón Paterna, si miramos fijamente, vemos, aparte de ese muro que se ve más a simple vista, vemos lo que sería el muro de sustentación de esa montaña. Un muro paralelo artificial de hormigón que va paralelo a este que se puede ver, y luego a nuestra espalda tenemos la otra parte de la base de sustentación. Esto normalmente en un campo de instrucción sería un lateral de una montaña, pero aquí al no haber montañas de esta forma se hizo una montaña artificial. Entonces se colocaron dos muros sobre los que se levantó una pirámide de tierra artificial, por eso se llama terrer, que es la que aguantaba, como digo, las balas que pasaban los cuerpos o las dianas. Vale, pues vamos para el cementerio ahora. Vale. ¿Cuántas fosas hay aquí en el cementerio de Paterna? Fosas con represaliados, según los últimos cálculos, hay más de 180. Se pensó en un primer momento que solo eran las 45 o 50 del primer cuadrante, pero vieron que después sobrepasaban al cuadrante de su lado, y hemos visto que analizando los nombres que aparecen en algunas de las lápidas también tienen que ver con la represión franquista, entonces es de suponer que son fosas de represaliados. Todas estas fosas, ¿cuántas se han conseguido abrir? Creo que van sobre las 25 o 26. Sí que sé que hay más de 500 cuerpos recuperados, porque son fosas enormes con mucho cadáver en su interior, de sacas de 35, 40, incluso 50 personas en cada una de ellas. Ahora, también es verdad que no sabemos qué porcentaje de represaliados representan, porque no todos los fusilados en el paredón están aquí enterrados. ¿Cómo descubrió usted todos estos fusilados, todos estos fusilamientos aquí en Paterna? Pues la verdad que fue por pura casualidad, porque no tenía así que un conocimiento, digamos, científico. En la universidad no se enseñaba esta faceta de nuestra historia contemporánea, y fue la búsqueda de unos datos sobre unos 4 o 5 represaliados que sí que sabía habían sido fusilados aquí después de la guerra civil, cuando vi que los libros de registro civil de fallecimientos de Paterna ocultaban los enormes listados de esas 2.200 ejecuciones. ¿Y qué han supuesto sus investigaciones para las excavaciones? Pues según dicen los propios arqueólogos, ha sido el punto de partida ideal, porque no hay otro tipo de documentación, ya que el libro de enterramientos, que sería donde podían ellos basarse para buscar a alguien en concreto, no existe. El libro de enterramientos de aquí del centro de Paterna, el de fosas comunes, desapareció, si es que en algún momento ha existido, porque también a veces piensas que tal vez no hiciera falta hacer constancia de quién eran las personas que enterraban en las fosas comunes, porque al fin y al cabo eran ejecutados, y entonces como eran víctimas del Estado, pues no era necesario ese registro. Y el del libro que registra los nichos, es decir, los enterramientos normales, de personas normales, entre comillas, fue rasgado, faltan páginas, de tal manera que los enterramientos anteriores a 1940 no constan en ningún documento oficial. Pero por lo menos un metro un poquito más. Mi abuelo en principio era militante de Izquierda Republicana, que era el partido de Manuel Azaña, en los años 30. Él era miembro del Frente Popular, que era
los que se hicieron cargo cuando estalló la guerra civil. Hubo una desbandada de concejales y alcaldes y todo, y el Frente Popular, digamos que fue la que reorganizó un poco todos los ayuntamientos, y a él lo nombraron uno de los concejales del ayuntamiento de Godella. Mi abuelo era de la CNT, Benaguacil. Él estuvo allí, no estuvo en el frente de guerra ni nada, y nada más terminar la guerra civil, en el 39, varios vecinos de allí lo acusaron de que se había matado a 3 o 4 en Benaguacil, que se había pegado fuego 2 o 3 veces en la iglesia, y como consecuencia de eso lo detuvieron, le hicieron un juicio sumarísimo, lo tuvieron en enero del 40, y el 9 de mayo del 40 ya lo habían fusilado. ¿Y ha conseguido usted recuperar los restos? Todavía no, lo tenemos localizado, sabemos que está en la fosa 114 de aquí de Paterna. Sabemos que está arriba del todo porque fueron de los últimos que fusilaron, lo fusilaron en 28 de junio de 1940, y ahora estamos con los trámites para la exhumación. No, todavía no. En la fosa 114 probablemente en marzo del año que viene será cuando se empezará a sacar, exhumar a los familiares. Yo tengo un tío, un hijo directo, que ya les han hecho la prueba del ADN, y cuando empiezan a sacar los restos se cree que esa tumba es de las más grandes, que se calcula que pueden haber entre 196 y 215 personas en 5 tongas, ¿vale? 5 fechas diferentes, y si habéis visto las tumbas, pues hay algunas que están a 7,5 metros de profundidad. Le echaban una capa, le echaban cal, le echaban una capa, o luego otra capa, hasta que ya se salían por arriba. Buenos días a todos y a todas. Bueno, es un placer para mí, como secretario general de las Juventudes Socialistas de Paterna, dar la bienvenida un año más al acto que el Partido Socialista de Paterna organiza el Día de Todos los Santos en este paredón de España. ¿Qué hacemos en el paredón de Paterna hoy 1 de noviembre? Pues hoy estamos realizando el enésimo homenaje a los que murieron aquí mismo, en el segundo lugar de España donde más demócratas, donde más personas fueron ejecutadas, cuando ya no había guerra. No estamos hablando de la guerra civil, estamos hablando de una época en la que ya no había bandos y nadie podía apuntar con un fusil a ningún franquista. Usted, en un artículo que publicó en el Diario 16, en 2017, el 14 de abril, dijo que la derecha española nunca se desnazificó. Sí, sí. ¿Por qué cree usted que en países como Alemania el nazismo está tan castigado y vetado, y aquí en España el franquismo, hay asociaciones franquistas, se les permite rendir homenajes el día 20 de noviembre? Por una sencilla razón. En Europa ganó la guerra quien debía de ganarla, ganó la democracia, con sus defectos aquí y allá. Sin embargo, en España ganó quien no debía ganar, y lo digo bien claro. Aquí lo que hubo fue también una primera gran operación memorialista. Asaltaron la memoria, pero igual que habían asaltado trincheras y otras cosas durante la guerra. Y a partir de ahí España, aquella España del hambre, se llenó de monolitos, cambiaron placas de las calles, borraron nombres de cualquier demócrata, cualquier persona exponente de la cultura, y a partir del 39 todo lo que había eran homenajes a sí mismos. Y paralelamente a ese asalto a la memoria, pues aquellas derechas, junto con la Iglesia de entonces, extendieron sus valores por todos los lados, y aquí nunca nadie las desnazificó. Es decir, en España la derecha nunca olvidó a Franco, ni siquiera hoy en día. Digamos que gráficamente las derechas españolas quitaron a Franco del balcón, pero lo siguen teniendo en la mesita de noche. ¿Usted cómo valora la exhumación de Franco? Nosotros hemos vivido y hemos experimentado lo que significa de verdad la falta de libertad. Lo que significa de verdad no poder estar tranquilo, tienes que mirar para atrás porque si hablas de política te podían echar la mano, ¿no? Entonces, el haber podido por fin levantar esa losa y al exponente más claro, poderlo sacar y mandarlo a donde haya que mandarlo, a nosotros nos da igual, que hagan lo que quieran, pero significa que para nosotros también nos han levantado la losa. Yo sí que creo que hacía falta, porque ya hemos quitado uno de los principales vestigios a los que se seguían aferrando, pues precisamente esas derechas. La imagen es muy expresiva, toda aquella explanada totalmente solitaria,
cuando se le enterró estaba a rebosar. Si veis la imagen aérea, al franquismo se le enseñó que está solo. Ojo, no vencido, por lo que he dicho antes, aún está en muchas mesitas de noche. Pero esa es la primera imagen que hacía falta en España, que la gente aprenda que se les tiene que perder el miedo. Por tanto, yo pienso que para nosotros, para gente como nosotros, y no te digo ya pues personas que han sufrido la represión de sus padres en este, pues es una de las noticias de nuestras vidas. Al ver la sublevación de Franco sentí que por lo menos se quitaba una barbaridad de la historia, y es que allí hay 33.000 personas que fueron fusiladas y fueron muertas durante la guerra civil, y no era lógico que el que había ordenado la muerte y el que había producido toda esa muerte y toda esa angustia en las familias estuviera allí entre el resto de los demás. Yo creo que era una cosa que se tenía que haber hecho a lo mejor mucho antes, pero bueno, es bueno que haya llegado, supone también un poco para los familiares un cierto alivio. Lo que me parece es que era inconcebible que en una democracia como España hubiese un dictador enterrado en un lugar para su gloria, en la que estuviera como una especie de homenaje. Y esto creo que sería inconcebible en otros países. Tenemos la alegría de saber que el que provocó todos los fusilamientos, todos, desde el primero hasta el último, ya no está enterrado con sus víctimas. Verdugo y víctimas no podían seguir en el mismo edificio. Verdugo y víctimas tenían que ser separados, porque el verdugo eligió estar allí enterrado, pero las víctimas no. Y he tenido la suerte, entre otras cosas, de ser miembro de este gobierno que ha hecho posible, finalmente, el dictador no esté en el Valle de los Caídos. Y esto no podía esperar más. A ninguna circunstancia, a ningún interés. Podíamos hacerlo y había que hacerlo. Por tanto, yo pienso que para nosotros, para gente como nosotros, y no te digo ya pues personas que han sufrido la represión de sus padres en este, pues es una de las noticias de nuestras vidas. ¿Cómo valora usted el papel del gobierno en todo este asunto? Porque hay gente que le ha criticado pues porque se escuchasen gritos de viva Franco, o alguno, la mayoría de los partidos de la oposición, les acusan de electoralismo. Mira, nadie puede decir ni mu al gobierno. ¿Por qué? Yo tampoco lo entendía. Digo, este Pedro Sánchez, ¿cuánto está tardando? Pero pienso que lo han hecho de la mejor forma posible. Franco está fuera y la Constitución y la democracia han sido el arma con la que se le ha sacado. ¿Y qué propone usted hacer con el Valle de los Caídos? Mauthausen. Así de sencillo. Vamos a ver. Cuando ganaron los aliados en Europa, se podían haber arrasado todos los vestigios que habían. Mauthausen, que es el campo donde más españoles murieron, no se destruyó. Los hornos están en pie, y mira que habrá mucha gente que odiará los hornos, las chimeneas. El pabellón de los españoles está en pie. Uno de los que estaban, digamos, los españoles, que está enfrente de la entrada al edificio principal, está en pie, se puede visitar. Pues yo agradezco que no los destruyesen. ¿Sabes lo que hay que hacer? Explicarlo. Carteles, una acción educativa, pedagógica, que la gente que vaya al Valle de los Caídos sienta lo mismo que sentimos los que hemos ido alguna vez a Mauthausen, que nos lo expliquen, que veas esas grandes águilas franquistas, que veas esa gran cruz, como lo que son, que es opresión pura y dura. Entonces, lo importante es ser capaces de explicar aquella atrocidad. Si la derrumbas, de aquí a unos años ya nadie se acuerda. Y un ejemplo de las atrocidades que se puede hacer desde el odio y la intolerancia, pues hubiera desaparecido. ¿Se ha escuchado, o supongo que sí, las declaraciones que hizo el secretario general de Vox sobre las 13 Rosas, a las cuales acusó pues, de violar, de matar? ¿Sabe usted cómo se ha mentido en la historia hablando de algunas que llamaban las 13 Rosas y resulta que lo que hacían era torturar, violar y asesinar vilmente? ¿Las 13 Rosas violaban? Sí, cometieron crímenes brutales en las checas. ¿Qué opina usted? ¿Cómo valora estas declaraciones? Pues lo que es el fascismo: ignorancia, mentira, manipulación y engañabobos. Yo conocí a las últimas dos supervivientes de las 13 Rosas, que vivieron en Valencia. Y te puedo asegurar que aquellas mujeres de violencia, de malas intenciones, nada, eran personas humildes, demócratas en el sentido profundo de la palabra, nada que ver
con lo que dijo el señor Smith. ¿Cómo valora usted las labores de recuperación de la memoria histórica ante todas aquellas voces y opiniones que dicen que es reabrir heridas, que es mirar al pasado, cuando España lo que necesita es mirar adelante y tiene otras cosas de las que preocuparse? España pasó por una época de hambre, pasó por una época de exclusión, de horror, y parece ser que eso no quieren que se recuerde, ¿eh? Ya no estamos hablando solo de que mataron, estamos hablando de lo que pasó más de media España. Niños que no sabían por qué, pero que habían matado a sus padres y de repente ellos eran el malo del pueblo, todo el mundo los acusaba. Los niños aquellos no tenían culpa de nada, hoy son gente de 80 y muchos años. Esos niños de 80 y muchos años hoy son nuestra asignatura pendiente. Porque la justicia hay que aplicarla al vivo, no sirve de nada, ¿eh? Si se queda ahí en el aire. Son los últimos nexos entre generaciones, son personas de 80 y 90 años que conocieron vivos a los de las cunetas, que en algunos casos han jugado sentados en sus rodillas. Y hombre, yo pienso que cuanto antes la urgencia es extrema, pues para cerrar esas heridas, ¿eh? Que se cierran muy fácilmente. Es decir, basta con poder exhumar al que fue su padre o su abuelo, pero muchos no van a poder tener ni siquiera eso. Muchos no les vamos a poder encontrar ni siquiera esos huesos. Pues hay que hacer lo que sea para que esas personas pues, descansen y consuman lo que les quede de vida, pues con la paz que han consumido su vida los hijos de los otros. Esos que dicen que es abrir heridas. A lo mejor se abre la suya, pero se abre por odio, se abre por intolerancia. ¿Entiendes? En vez de unir de verdad, lo que esta gente están diciendo es olvidar, tenéis que olvidar si queréis que pasemos la página. Bien, que olviden, pero permite que saquemos a Franco de ahí. Ah, no, eso no. Permite que quitemos todos los símbolos que están ofendiendo a los que sufrieron. Ah, no, eso no, porque es historia. ¿Eh? O sea, la memoria histórica tiene ese objetivo. Y no estamos hablando de política estrictamente, no estamos hablando de izquierda o derecha, estamos hablando de sentir los valores democráticos. ¿Y qué le dice usted a todas esas personas que critican las labores de recuperación de memoria histórica, argumentando pues, que no hace falta abrir heridas del pasado, que España necesita mirar para adelante, que son solo huesos y que no hace falta? Pues primero les critico su ignorancia de la historia, porque lo que están criticando justamente lo que en su día, en el año 40, se hizo con las víctimas de la guerra civil, es decir, dignificarlos, sacarlos de las fosas donde estaban, darles una categoría de caídos por Dios y por España, en este caso no sería el mismo, pero vamos, registrarlos como muertos en los libros oficiales, cosa que esto sigue estando como desaparecidos la mayor parte de ellos, y que al fin y al cabo todo el mundo tiene derecho a enterrar a su familiar donde le apetezca a él, o al familiar o al muerto, no donde se lo quieran imponer. Entonces no es ningún problema de tal. Yo lo primero que me pregunto es a quién le abrimos heridas, porque nosotros no estamos pidiendo venganza, no estamos pidiendo que se juzgue a nadie, lo único que queremos es recuperar los cuerpos de nuestras familias que están tirados en fosas comunes, porque no sé si habéis tenido la oportunidad de verlas abiertas, yo sí las he visto, ahí los cuerpos están amontonados uno encima del otro, aparecen así ahora, y lo único que queremos es recuperar los restos, que los identifiquen y enterrarlos en un cementerio con nuestra familia, no pedimos más. ¿Cómo valora usted la actual ley de memoria histórica? ¿Cree que haría falta alguna reforma, alguna ampliación? Aquí mismo Pedro Sánchez vino a presentar la solución, es decir, hay ya una nueva ley de memoria histórica que resuelve, pues no te digo todas, pero el 99% de las lagunas que tiene la actual, ¿eh? Ya en la exposición de motivos se dice que se va a aplicar la jurisdicción internacional de derechos humanos, eso es revolucionario, ¿eh? Hay capítulos como el de ahora estaba recientemente de moda, lo de los títulos nobiliarios de Franco. Con esa nueva ley, de un plumazo quedan todos, digamos, disueltos o de seco. Hay capítulos como la nulidad de las sentencias. Con esa ley está contemplada, porque cuelga de aquello de la jurisdicción internacional. Es decir, es una ley que yo pienso que sería la solución, si no definitiva,
casi. ¿Qué acciones tienen previsto tomar desde su asociación dentro? He oído algo de una placa que quieren colocar aquí en Paterna. No, una placa no, aquí en Paterna queremos, desde hace ya 20 años venimos aquí, queremos el memorial que merece el lugar y los que murieron aquí. O sea, que no sé, se puede comparar sin ningún tipo de soberbia a los cementerios que tienen los americanos, que hay grandes muros con los nombres. Porque esta gente que no tiene aún dónde, pues por lo menos aquí sí que pueden venir a, pues yo qué sé, a concentrarse consigo mismos, a poner un ramo de flores, que parece una tontería. Eso es lo que no entienden quienes nos acusan de lo de las heridas. Esta gente que nos acusa seguramente tienen un nicho o un panteón donde sin ningún problema ponen las flores. Pues hay gente que aún no han podido cerrar su duelo. Tengo derecho a mi familiar poder enterrarlos donde yo quiera con los míos. Puedo olvidar, no puedo dejar esta gente, esas de aquí 3.000 personas que fueron maltratadas, humilladas, fusiladas sin ningún motivo. Yo no quiero nada contra esa gente, nada, pero no quiero olvidarlo. Eso no me se puede olvidar. ¿Cómo voy a olvidar una historia de lo que se hizo aquí? Yo no lo olvidaré nunca en la vida.